Hola a todos, bienvenidos. Hoy tengo un invitado muy especial para hablar de temas de creatividad. Juan Carlos Ramírez, una persona que sabe mucho de un tema que todos tenemos que ver, que es el mundo de las fragancias, pero que realmente pocos saben todo el conocimiento, la experiencia y la creatividad que hay detrás. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Sandra. Un gusto. Pues, ¿qué contar de mí? Estudié artes y luego por accidente y por pura curiosidad terminé en el mundo olfativo. Entonces, pues es una experiencia larga, una experiencia de riesgos que me ha servido mucho para crecer como persona y como profesional. Qué chévere. Cuéntanos un poquito de cómo es esa acople entre el mundo de las artes y de las fragancias. ¿Cómo llegaste a ese mundo? Bueno, yo creo que todas las disciplinas del mundo están conectadas por uno o más factores y a veces conexiones muy sutiles. Lo que yo creo es que para lograr esas conexiones tienes que buscar en los detalles. Okay. El mundo de las fragancias no solo es química, sino también tiene mucho de arte. Para aquello, los perfumistas, que son como los pintores de los olores, y los evaluadores, los cuales serían los curadores, por así decirlo. Las fragancias, más que ser un proceso químico, aunque también hay que cuidar las especificaciones técnicas de un producto, detrás tienen mucho de creatividad y arte para acomodar este producto a las necesidades de un cliente o de las personas en general. Súper. Bueno, quiero que hablemos un poquito del tema de creatividad. Vemos que desde mi punto de vista el tema de creatividad a veces se asocia simplemente con generar ideas locas, con poner muchos post-its, con seguir una u otra metodología. Yo particularmente soy un poco más de la corriente que para ser creativo se requiere una mente disciplinada, como lo propone Howard Gardner, después les cuelgo el link al libro. Una mente disciplinada no en el sentido de ser estricto, sino de tener una disciplina. Y una mente sintética, que sea capaz de unir como diferentes puntos. Y eso es lo que me parece chévere de tu perfil, porque justamente combinas la parte artística con la parte más técnica de las fragancias. Cuéntanos para ti, ¿cómo es el proceso creativo? ¿Qué es el proceso de creativo? ¿Cómo viene la creatividad en este mundo en el que tú estás? Ok, para mí todo nace en una necesidad o en un problema. Creo que las oportunidades siempre se generan desde los problemas. Entonces, primero hay como una etapa introspectiva sobre el problema, qué factores lo componen, y luego tú buscas de alguna manera cómo atacar esos factores. El primer proceso sería ese proceso contemplativo, luego seguiría un proceso de buscar las herramientas para lograr encajar ciertos engranes. Entonces, tú puedes tener engranes de diferente tamaño y de diferente forma en diferentes disciplinas. Luego, con las herramientas que sean de alguna manera tus conocimientos, podrías unir esos engranes de diferentes disciplinas y así tendrías una solución a un problema desde un ángulo que nunca se había visto en una disciplina X. Chévere. Entonces, después de que tienes como la manera de unir esos engranes, luego hay que hacer andar la máquina. ¿Y cómo se puede hacer andar la máquina? Es una cuestión de prueba y error. Tú Okay. tienes una solución y luego tienes que lanzarla de alguna manera, por así decirlo, al público y ver si funciona o no. Y luego de ver ese desempeño, tienes que hacer correcciones a dicha máquina y volverlo a lanzar y volverlo a lanzar hasta que funcione. No hay otra manera de llevar algo nuevo, entre comillas, al público, porque yo creo que también todo es una cuestión de adaptar. La cuestión de la adaptación, yo creo que ya todo está inventado y la creatividad realmente es adaptar a una nueva época, a un nuevo contexto. Vale, súper. Inspiración. Yo creo que el tema de la inspiración es bien importante en los procesos creativos. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Cómo trabajas la inspiración? ¿De dónde viene esa chispa? Wow, inspiración. Yo creo que la inspiración es todo lo que vives, todas tus vivencias, todos tus conocimientos, desde las experiencias personales, los pensamientos que tienes en las noches, que es algo muy personal, eh, los trabajos. Yo creo que la inspiración realmente es poder
tomar todos los factores de tu vida, profesional, personal, introspectiva, por así decirlo, y poder unirlos, poder buscar relaciones entre esas ideas. La inspiración creo que se logra trabajando todo el tiempo en una idea, en un tema específico. Okay. No es algo que llegue y que de repente te iluminaste, sino es la unión de varios elementos que de repente te das cuenta que tienen un link. Súper chévere, eso es un poco lo que yo llamo el proceso de síntesis, es la capacidad de como que amarrar mundos diferentes y poder tener una nueva interpretación de las cosas. Súper. Juan Carlos, ¿qué pasa cuando uno se atora en los procesos creativos? ¿Te pasa, no te pasa? ¿Qué hacer en esos momentos? Yo creo que es una etapa normal del mismo proceso, ver que algo no está funcionando y de repente, no sé, o sea, es un obstáculo a veces que no es fácil de sortear. Hay dos maneras de afrontarlo, o te quemas la cabeza buscando la solución, cambiando cosas, o simplemente te das un momento para, por así decirlo, pensar sin detenerse en el trabajo. Es decir, tú no puedes dejar un proyecto y simplemente dejarlo porque ya después dejas tu maquinita botada y ya no te va a funcionar, sino trabajas en otras máquinas que de pronto tengan alguna relación con ella y trabajando en las otras maquinitas te das cuenta qué es lo que está fallando en la primera. Entonces, eso es de alguna manera no aplazar, sino buscar soluciones. Como dejarlo en stand-by un ratico, dejar que el cerebro ¿qué será? Que respire con otras cosas y volverlo a retomar. Exacto, tal vez lo que te falta es la pieza que te falta puede ser esa vivencia que no has tenido y de pronto en el tiempo en que esperas la tienes y ya tienes lo que esperabas. Súper, me gusta eso que estás diciendo porque creo que reconoce desde la experiencia y en la realidad que los procesos creativos son vivencias, que no es suficiente con encerrarse en un salón no sé, a hacer lluvias de ideas, a pegar post-it o a usar una técnica u otra, sino que realmente necesitas las vivencias propias para poder crear desde la propia experiencia. Súper. Chévere. A mí un consejo que me dieron en la Facultad de Artes y donde de alguna manera sería como lo que uno esperaría, una meca de la creatividad, y en ese entonces yo era una persona muy tímida, que no salía mucho de mi casa, me dijeron, vete y vive la vida, sal a una discoteca, piérdete. Realmente ahí es donde nace el valor creativo. Creo que si uno se cierra en un cuarto, lo único que va a ver son las mismas cuatro paredes y vas a estar dando vueltas sobre la misma idea una y otra vez. Eso no quiere decir que te puedas sentar a organizar ese conocimiento que ya tienes. Ok, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues esa era mi última pregunta. Si tenías recomendación, ¿qué le dirías a las personas que están en esa búsqueda de potenciar su creatividad? Otro consejo, que hagan ¿qué? Algo que puedan incluir en su rutina, en su vida diaria. ¿Qué puede hacer uno para aumentar la creatividad? La primera sería, sal más, viaja, habla con amigos, estar abierto siempre a visiones diferentes, no tener ningún dogma en la cabeza, aceptar todas las ideas y siempre dejar todo en la duda. ¿Es posible? ¿No es posible? No cerrarse a lo que creemos que es verdad, sino siempre poner todo en cuestión, todo lo que conocemos en cuestión. Y segundo, yo diría que generar una actividad paralela al trabajo, tal vez es un hobby, y no hacerlo, o sea, equivocarse. Yo creo que es muy importante equivocarse y saber que equivocándose se logran cosas. Muchos de los inventos más grandes de la humanidad han sido casualidades. Entonces yo creo que equivocarse se puede lograr muchísimo. Yo me equivoqué en un aspecto de mi vida y fue creer que yo iba a ser pintor, artista o dibujante. Terminé en una de las fragancias, un error que realmente creo que a mí me da el diferencial entre las otras personas y es poder ver el mundo de las fragancias, que a veces parece un mundo tan técnico, desde la perspectiva de una.
y además de ver solo moléculas, ves colores, ves personalidades, oyes cosas. Entonces, equivocarse creo que es la fórmula de avanzar. Súper, qué chévere. Y lo que dices del mundo de las fragancias, te entiendo perfectamente porque para mí es un mundo tan subjetivo que se requiere una visión y una sensibilidad diferente. Súper. Te hago una última pregunta, voy a aprovechar. ¿Tienes un blog en el que le estás enseñando a las personas sobre fragancias? Cuéntanos un poquito sobre eso porque me parece súper, súper interesante. Sí, para mí surgió como búsqueda de conocimiento y yo creo que el compartir las experiencias, el compartir lo que sabes con los demás, de alguna manera es una catarsis para amar más lo que haces. Yo encontré y hablo muy del habla hispana como una limitación en el contenido que se encuentra sobre fragancias y sobre todo contenido amigable. Sí. Creo que cuando entras al mundo de las fragancias, todo se vuelve muy técnico, encuentras términos, yo qué sé, en francés, en italiano, en nombres de diseñador, y wow, suena súper raro cuando tienes un primer acercamiento. Entonces lo que yo quería hacer era hacerlo un poco más amigable a las personas, al público en general. Y yo creo que la mejor manera de acercarse y de lograr, por así decirlo, una conversión, ya sean ventas, ya sea en llegar a un mercado, es hacer que las personas entiendan de una manera más fácil, de una manera más sencilla de qué se trata tu producto. Creo que eso es lo que hace la música, creo que es lo que hace el arte visual y es hacerlo sencillo a las personas. Si hablas en terminología muy complicada, las personas prefieren alejarse por miedo a entender. Entonces es eso, amigable el contenido. Súper, chévere. Bueno, Juan Carlos, te agradezco muchísimo por este tiempo. Te deseo muchísima suerte con tu blog. Ahora también abajo ponemos el nombre del blog porque me parece bien interesante y tienes toda la razón. Hay poca información sobre el mundo de las fragancias. Gracias, Juanca. Muy amable por estar aquí. A ti, Sandra, muchas gracias por la invitación y nada, también mucha suerte con tu proyecto. Gracias.